La Inquisición. Hasta el advenimiento del nazismo en la Alemania moderna, Europa no conocía sistema de terrorismo organizado para rivalizar con el reinado de 500 años de la Inquisición. El historiador Henry Charles Lea, reconocido como el principal experto en el período medieval, llamó a la Inquisición una burla permanente de la justicia, tal vez el más inicuo que la crueldad arbitraria del hombre alguna vez ha ideado. Celo fanático, crueldad arbitraria y crueldad insaciable rivalizaron mutuamente en la construcción de un sistema inefablemente atroz. Era un sistema que bien podría parecer la invención de demonios. Fue inventado principalmente para forzar la aceptación pública de una iglesia que el público no quería. De acuerdo con un aforismo contemporáneo, la iglesia no tenía 10 mandamientos sino solo uno: traed aquí el dinero. San Bernardo deploró la avaricia de la iglesia. ¿A quién puedes mostrarme entre los prelados que no busca más bien vaciar el bolsillo de su rebaño que someter sus vicios? Escritores búlgaros dijeron que los sacerdotes de Roma fueron dados a la embriaguez y robo, y no hay quien los prohíba. El local presbítero Cosmas no lo negó, sino que solo insistió en que los cristianos deben honrar incluso sacerdotes malvados. Esta fue una doctrina aceptada. Pilitzov dijo: el peor hombre, si es un sacerdote, es más digno que el laico más santo. Los sacerdotes eran una clase privilegiada, pero sus privilegios eran más y más resentidos en el siglo XII. Los monasterios se hicieron en tiendas de vino y casas de juego. Los condados se convirtieron en prostíbulos privados para el clero. Sacerdotes usaron un confesionario para seducir a mujeres. Los coleccionistas episcopales fueron representados en historias populares como el peor de todos los pecadores. La venta de las oficinas de la iglesia fue constante y sin rubor. Incluso el Papa observó que los acusados de divina gracia participaban en la rapiña y el despojo, incluso en la muda de sangre. Pierre de Bruys fue quemado en 1126 por declarar abiertamente que Dios no está más en la iglesia que en el mercado. Las formas y ceremonias que a tanta gente reemplaza a la verdadera religión son completamente inútiles. La cruz no debería ser rezada. Los sacerdotes mienten pretendiendo que ellos hicieron el cuerpo de Cristo y se lo dieron a la gente por su salvación. Según Tyndale, la gente común decía: si todo sale mal, el obispo lo puede bendecir. Si la cena se quemó, decían que el obispo puso su pie en ello, porque los obispos queman a quien enumeran y a quien los desagrada. Los aspirantes a reformadores dentro de la iglesia generalmente fueron silenciados. Fede Raimondin fue ejecutado por predicar en contra de la iglesia. Él dijo con amargura: los enemigos de la fe están entre nosotros, la iglesia que nos gobierna simbolizada por la gran ramera del Apocalipsis, que persigue a los pobres y los ministros de Cristo. Nicolás de Clamanges, rector de la Universidad de París, declaró una carta abierta en la que los papas fueron deslumbrados, no pastores, de sus cerraduras. El sacerdocio se ha convertido en una miseria reducida a profanar su caída. ¿Quién crees que puede soportar, entre tantos otros usos, sus citas mercenarias, su venta múltiple de beneficios, nuestra elevación de hombres sin honestidad o virtud al más eminente posiciones? El Papa Alejandro VI, uno de los hombres así descritos, era acreditado con el comentario cínico: no es el deseo de Dios que un pecador podría morir, pero que debería vivir y pagar. Un grupo escindido franciscano, los Fraticei, se retiraron de su orden, alegando que el Papa y todos sus sucesores fueron decontaminados con simonía. Por lo tanto, la Iglesia había sido excomulgada por Dios, por ignorar el voto de pobreza de Cristo. Llamaron al Papa Anticristo. Estos herejes fueron exterminados pronto. Uno de sus centros, el pueblo de Mangalata, fue arrasado por orden del Papa Martín V y cada residente asesinado. En 1325, el Papa Juan emitió el Toro cum interno nuius, que infaliblemente declaró que era una herejía decir que Jesús y sus apóstoles eran dueños sin propiedad. A los inquisidores se les ordenó enjuiciar a quienes creían que Jesús era un hombre pobre. El grupo llamado franciscanos espirituales, quienes si así lo creían, se les enseñó una lección inmediata cuando el Papa capturó a 114 de ellos y fueron quemados vivos. Las ofensas de los valdenses incluyeron muchas opiniones equivocadas. Dijeron que los laicos y las mujeres tenían derecho a predicar, misas, votivas, ofrendas y oraciones por los muertos, pero fueron inútiles. El purgatorio no existía. Uno podría orar a Dios sin poner un pie en una iglesia, y un mal al sacerdote se le debe prohibir administrar sacramentos, una proposición que no es menos que negar la gracia perdurable al sacramento de órdenes.
y así destruía el privilegio fundamental de la Iglesia. Los valdenses dijeron a los sacerdotes que demandaban dinero por administrar la comunión eran más bajos que Judas, porque ellos venden por un denario lo que ellos exigen por 30. Junto con el disgusto público ante la avaricia de la Iglesia, hubo una creciente sospecha provocada por filosofías gnósticas del este que los mitos de la Iglesia sobre el jardín del Edén, la caída, el pecado original, cielo e infierno, el nacimiento virginal, el significado de la salvación, y así sucesivamente, fueron literalmente falsos. Porque la gente se negó a creer en la Eucaristía, el pan y el vino eran literalmente de carne y hueso. El papado perdió toda Bohemia, que después de muchas guerras y cruzadas fundaron su separación de la Iglesia de Moravia. Los principios de la Iglesia romana fueron ampliamente cuestionados. Se prohibió a los sacerdotes disputar sobre la fe contra tales herejes astutos en público, para que no se expongan al ridículo. Como dijo Becker, esto es neurosis en pocas palabras, el aborto involuntario de torpes mentiras sobre la realidad. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia para mantener al pueblo en la ignorancia, incluso entre los campesinos había individuos lo suficientemente astutos como para reconocer las torpes mentiras de la teología. Incluso la pasión del siglo XII por la construcción de catedrales parece haber representado un último esfuerzo para mantener la atención errante de la gente, dándoles espléndidos templos de la Señora, para reemplazar a las madres capillas previamente destruidas. Finalmente ni siquiera las Notre Dames fueron suficientes. La Iglesia tuvo que recurrir a su tradicional propensión a mantener un reinado de terror. Guinevere dice que el cristianismo fue dado exclusivo a la guerra, violentamente intolerante para los judíos, especialmente amenazante, erizado de dogmas perentorios que ponen la razón en desafío, marcado por complejo elaborados ritos, mantenidos a la marca por un formidable ejército de monjes y mantenido bajo control por una tropa de teólogos agudos. La violencia de la Inquisición fue su arma definitiva. La violencia puede ser invocada bajo este sistema por nada más que la vida ordinaria, así como la doctrina del pecado original fue invocada por nada más que nacer. No solo impulsos sexuales, que fueron siempre etiquetados como corrupto, pero casi cualquier otro impulso natural era visto como evidencia de perversidad anticristiana. Los apologistas modernos dicen que la Inquisición tuvo buenos propósitos, como ayudar a los tribunales seculares a llevar a los criminales ante la justicia. Hace solo unas décadas, incluso los manuales católicos reclamaban mentirosamente a la Inquisición era un tribunal puramente civil. En realidad, la Inquisición era desinteresado en los crímenes seculares, excepto en la medida en que puedan proporcionar una base para un cargo de herejía o brujería. La Inquisición fue creada para ganar la guerra entre la Iglesia y un público desilusionado. Coulton dice, las llamadas edades de la fe fueron solo edades de la conciencia, pero incluso la aquiescencia se estaba agotando. El poder de la Inquisición fue establecido y ampliado por una serie de toros papales. Ad extirpanda del Papa Inocencio IV, emitida en mayo 25, 1252, fue una terrible medida contra los herejes en Italia, autorizando confiscación de sus bienes, encarcelamiento, tortura y, por convicción, muerte, todo con evidencia mínima. La Inquisición fue la raqueta extorsiva más elaborada e ideada, principalmente desarrollada con fines de lucro. Después del arresto, la propiedad del acusado era confiscado al instante. Nada parece haber sido devuelto. Los papas elogiaron públicamente la regla de la confiscación como una arma principal contra la herejía. La confiscación fue la organización de Pais d'Etre, cuando no se aplicó la regla de decomiso. El negocio de defender la fe languidecía lamentablemente. La opulenta Italia hizo que sus inquisidores fueran increíblemente ricos en el siglo XIV. Dentro de 2 años, el inquisidor de Florencia amasó más de 7.000 florins, una suma enorme. Como escribió el inquisidor Heinrich von Schulthis complacido, cuando te torturó, por los medios severos permitidos por la ley te traje a la confesión, entonces realizo un trabajo agradable a los ojos de Dios, y me beneficia. La confiscación tuvo lugar antes de la condena, porque fue tomada por garantizar que nadie escapara. Los funcionarios se consideraron seguros actuando sobre la presunción de culpabilidad. A veces la confiscación tomó lugar incluso antes de la confesión. En 1300 un noble llamado Jean Baudier fue arrestado y examinado por primera vez el 20 de enero. Se negó a confesar durante mucho tiempo, pero finalmente fue destruido por la tortura y confesó el 5 de febrero. Fue condenado el 7 de marzo. Sin embargo, se confiscó la propiedad y fue vendida el 29 de enero.
antes de la confesión. Del mismo modo, Guillem Garrick fue arrestado en Carcassonne en 1284, pero no condenado hasta 1319. Sin embargo, los funcionarios fueron navegando sobre su castillo en 1301. Y se esperaba que las personas acusadas pagasen los gastos de sus propios encarcelamientos, incluso de su propia tortura. Esta costumbre continental ha seguido en Escocia, donde, por ejemplo, los torturadores cobran a sus víctimas 6 chelines y 8 peniques por marcarlos en la mejilla. En Inglaterra, las brujas acusadas a veces fueron absueltas, sin embargo, se mantuvieron en prisión hasta que pagaran los gastos de su ilegalidad prisión. Los prisioneros de la Inquisición tuvieron que pagar su propia comida en la prisión. Sin dinero, se murieron de hambre. El Papa Gregorio XI notó que demasiados morían de hambre antes de que pudieran ser llevados a la hoguera, pero parece que no se le había ocurrido alimentarlos con los fondos de la Iglesia. En cambio, ofreció indulgencias a todos los que donaran comida a los muchos herejes y difamados por herejía, que a consecuencia de su pobreza no podían mantenerse en prisión a menos que la piadosa liberalidad de los fieles los ayudara como una obra de caridad. Así la Iglesia dobló sus propias reglas, que decían que cualquiera que ayudara a un hereje debía ser sospechoso de herejía también. Le comentó: hay algo terriblemente grotesco en desgarrar a la gente honesta y trabajadora de sus casas por miles, empujándolos a las mazmorras pudrirse y morir de hambre, y luego evadir el costo de alimentarlos por presentándolos a los fieles como objetos de caridad, que la proclamación que Gregorio emitió el 15 de agosto de 1376, es quizás el monumento más desvergonzado de una edad desvergonzada. Cuando un hereje arrestado tenía deudas impagas, los jueces simplemente cancelaban las deudas sobre la base de que ningún hereje podría participar en actas legales. Por lo tanto, los acreedores fueron desvergonzadamente engañados. La totalidad refinanciera de la sociedad europea se tensó por sus religiosos maestros. Además de la miseria infligida por estos al por mayor, las confiscaciones a las miles de mujeres inocentes e indefensas. Niños así despojados de todo. Todas las salvaguardas fueron retiradas de cada transacción. Ningún acreedor o comprador puede estar seguro de la ortodoxia de él con quien estaba tratando. La práctica de proceder contra la memoria de los muertos después de un intervalo virtualmente ilimitado, hace imposible que un hombre se sienta seguro de la posesión de la propiedad. Se había descendido en su familia para generaciones, o se han adquirido en una vida ordinaria. La propiedad podría ser confiscada de los muertos, cuyos huesos podrían ser desenterrados de sus tumbas y quemados como heréticos post-mortem. Entonces la propiedad era quitada a los herederos legales. Si una persona sabe que estaba a punto de ser arrestado o trataba de vender o regalar su propiedad, o para cometer suicidio antes de que los torturadores llegaran a él, sus bienes eran confiscados, porque a un hereje se le prohíbe hacer cualquier transacción legal, y en un suicidio nadie podría heredar la propiedad, era tomada por la Iglesia. Si el acusado se iba del país, era juzgado y condenado en ausencia. Las familias de los acusados quedaban en la indigencia, y nadie se atreve a ayudarlos por temor a caer bajo sospecha. La Inquisición estableció la ley de incautación de propiedad para suicidios, que siguió siendo la norma en la mayoría de los países europeos y en las Islas Británicas hasta 1870. Los inquisidores también podrían imponer fuertes multas. A veces se argumentó que las multas eran inútiles, ya que todas las propiedades del acusado hereje desapareció en la confiscación de todos modos, pero los inquisidores inventaron una clase de malvados involuntarios llamados defensores, cuya herejía podría consistir solo en una sola palabra irreflexiva escuchada o hablada. Estas podrían ser multadas por su descuido. El sistema de multas a menudo se convirtió en una raqueta de protección. Los inquisidores podrían intercambiar el castigo del cuerpo con el castigo del bolso. Como dijo Scott, había muchos que pagaban anual para escapar de la persecución. La persona que se opone o impida a los inquisidores de alguna manera se convierte en excomulgada a la vez, y después de un año en esta condición era entregado sin más ceremonia al brazo secular para la quema, sin juicio y sin perdón. Nadie era absuelto. Si no se podía obtener una confesión, que era extremadamente raro, gracias al uso de la tortura, la sentencia no era probada. Incluso cuando el preso podía mantenerse indefinidamente en prisión en caso de que surgiera evidencia, o las torturas nuevas demostraban ser efectivas. ¿Debería una víctima resistir todas las torturas y sobrevivir? Algo que era prácticamente poco común. Todavía no era liberado. Él podría ser sentenciado a cadena perpetua por obstinación.
El juicio de la bruja o el hereje fue una burla. El acusado no tenía abogado. El Papa Bonifacio dijo que los juicios deben llevarse a cabo simplemente, sin el ruido y la forma de los abogados. La evidencia era aceptada. Testigos que no pudieron testificar legalmente en ningún otro tipo de juicio, tales eran criminales condenados, otros herejes e hijos, incluso tan jóvenes como la edad de 2. El inquisidor Bodin valoró a los niños testigos porque a su tierna edad fácilmente podían ser persuadidos u obligados a informar. Un testigo que retiró el testimonio adverso era castigado por perjurio, pero su testimonio permanece en el registro. Las reglas para la Inquisición eran las siguientes. 1. El procedimiento se mantenía en secreto. 2. Informe común y rumores fueron aceptados como prueba de culpa. 3. El acusado no era informado de la naturaleza de los cargos ni se le permite a consejero legal. 4. Los testigos se mantenían ocultos. 5. Perjuros, excomulgados o niños podrían dar evidencia contra brujas. 6. No se permitían pruebas favorables ni testigos de carácter. En cualquier caso, uno que hablara por un hereje acusado sería arrestado como cómplice. 7. La tortura se usaba siempre, sin límite de duración o gravedad. Incluso si el acusado confesaba antes de la tortura era aplicada de todos modos, para validar la confesión. Si el acusado moría bajo tortura, el registro decía que el diablo rompió su cuello en prisión. 8. El acusado era obligado a confirmar bajo tortura los nombres de cómplices sugeridos por él. 9. Ningún acusado fue encontrado inocente. Oficialmente, la regla era que la tortura solo podía aplicarse una vez. Pero, por una sutileza semántica, podría ser continuado cualquier cantidad de veces, incluso durante un periodo de años. Cada pausa se considera una suspensión, no un final. Hay registros de algunas víctimas torturadas más de 50 veces. El manual de la Inquisición, Mayer Maleficarum, decía que la bruja acusada debe ser frecuente y frecuentemente expuesta a tortura. Si después de haber sido torturada adecuadamente, se niega a confesar la verdad, el inquisidor debería tener otros motores de tortura traídos delante de ella, y dile que tendrá que soportar esto si lo hace o no confiesa. Si entonces ella no es inducida por el terror a confesar, la tortura debe continuar. Si ella se mantenía obstinada, ella no debía ser completamente liberada, pero debería ser enviada a la miseria de la prisión por un año, ser torturada, y ser examinada muy a menudo, especialmente en los días sagrados. Otra regla oficial fue que la Iglesia no derramó sangre. Por lo tanto, las víctimas fueron entregadas al brazo secular, tribunales civiles, para la ejecución. Esto se llamó relajarse o abandonarlos. Era acompañado de un simbólico pedido de misericordia: te echamos fuera de este nuestro tribunal eclesiástico, y dejarte ser entregado a los brazos seculares. Pero rezamos fervientemente para que el mencionado tribunal secular pueda atenuar su justicia con misericordia, que no haya derramamiento de sangre ni peligro de muerte. Esta súplica era la más vacía de las formalidades, diseñadas solo para absolver a la Iglesia de la responsabilidad del derramamiento de sangre. De hecho, para ser entregado al brazo secular era una sentencia de muerte irrevocable, que el secular tribunal se vio obligado a llevar a cabo. Para atemperar la justicia con misericordia significaba permiso para estrangular a la víctima antes de que ella fuera quemada, pero esto no se hacía a menudo. La historia fue escrita por orden por los historiadores de la Iglesia que reclamaron a la Iglesia no tomó parte en el castigo corporal de los herejes. El eufemismo eclesiástico forzó a las autoridades civiles a una culpa que pertenecía en la puerta de la Iglesia. A los magistrados se les ordenó llevar la pena de muerte por la terrible amenaza de la excomunión y arresto consecuente. La lógica implacable de Santo Tomás de Aquino hizo evidente que el poder secular no podía escapar del deber de matar al hereje. El único castigo reconocido por la Iglesia como suficiente para que la herejía ardiera viva. Incluso si el gobernante era excomulgado incapaz de realizar legalmente cualquier otra función, no se liberaba de la obligación de este deber supremo, con el cual no se permitía que nada interfiriera. El hecho es que la Iglesia no solo definió la culpa y forzó su castigo, pero creó el crimen en sí mismo. La ficción de la inocencia de la Iglesia fue expuesta por el Papa León X en 1521. El Senado de Venecia se negó a sancionar las numerosas ejecuciones ordenadas por la Inquisición. El Papa escribió a su legado: te declaramos y ordenamos exhortar y ordenar el antedicho Senado de Venecia,
su dogo y sus funcionarios, para intervenir sin más en este tipo de prueba, pero rápidamente, sin cambiar o inspeccionar las oraciones hechas por los jueces eclesiásticos, para ejecutar las oraciones que están obligados a llevar a cabo. Y si descuidan o rehusar, debes obligarlos con la censura de la Iglesia y otras medidas legales apropiadas. De esta orden no hay apelación. La directiva publicada en 1599 dijo que los jueces estaban obligados bajo pena de pecado mortal para ejecutar brujas. Cualquier persona que se opusiera a la muerte era sospechosa de complicidad. Los inquisidores guardaban celosamente sus registros de todos los extranjeros. En una ocasión, los magistrados de Brescia se opusieron a quemar un número de brujas condenadas sin haber examinado los registros de sus pruebas, pero los inquisidores mantuvieron sus registros secuestrados, y el Papa declaró la renuencia de los magistrados un escándalo para la fe. Él ordenó la excomunión de los magistrados y dentro de los 6 días no ejecutaban a los convictos, una decisión que se celebró para dar a los tribunales seculares 6 días para llevar a cabo la sentencia de condenación. Incluso cuando se mantienen ocultos, los registros a menudo se falsifican. Inquisidores tenían términos especiales para todo lo que hacían. Por ejemplo, los torturadores le decían a sus víctimas que se reían cuando se le retorcía la cara de dolor, o durmiendo cuando se desmayaban. Los que morían bajo tortura o se suicidaban eran asesinados por el diablo. Habiendo confesado bajo tortura, el acusado se veía obligado a repetir la confesión fuera de la cámara de tortura, sabiendo que sería devuelto si él no obedecía. Sin embargo, esto fue registrado como una confesión dada libre y espontáneamente, sin la presión de la fuerza o el miedo. Documentos judiciales a menudo afirmaban que el acusado había confesado sin tortura. A veces las confesiones se describían como voluntarias y se obtuvieran después del primer grado de tortura, atascamiento y trasiego. Un escriba episcopal en Pavers ingenuamente escribió que un prisionero confesó por su propia cuenta después de haber sido sacado de la tortura. Algunas víctimas fueron decatalogadas como confesadas sin tortura después de exposición a un solo instrumento, una prensa de hierro con púas que aplastaba las piernas. Friedrich von Spee, un jesuita que actuó como confesor de los condenados brujas, desarrollaron compasión por ellos. Escribió sobre esta práctica, y lo llaman confeso sin tortura. ¿Qué tipo de personas pueden comprender a aquellos que carecen de la comprensión de tales dolores? ¿Cómo pueden hombres excepcionalmente aprendidos juzgar y discriminar cuando no pueden entender el lenguaje, la jerga de los especialistas, de los inquisidores? En su Cautio Criminalis, von Spee escribió: ¿por qué buscas tan diligentemente a los hechiceros? Te mostraré dónde están todos a la vez. Tomemos a los capuchinos, a los jesuitas, a todas las órdenes religiosas y tortúrelos. Ellos confesarán. Si alguna vez lo niega, repítalo unos pocos veces, lo confesarán. Si algunos siguen siendo obstinados, exorcícelos, afeitelos. Solo con seguir torturándolos, cederán. Si quieres más, tomen los cánones, los doctores, los obispos de la Iglesia, que los hará confesar. Otro eclesiástico inusual, Bernard de Lisieux, fue excomulgado, arrestado, torturado y quemado vivo por expresar la opinión de que San Pedro y San Pablo, si son juzgados por la Inquisición métodos, ciertamente serían condenados por herejía. Los inquisidores fueron puestos completamente por encima de la ley por el Papa Inocente IV en su bula de 1252. Ad extirpanda. Cada gobernante y ciudadano debe ayudarlos bajo pena de excomunión. La resistencia podría colocar a toda la comunidad bajo interdicto, o forzar el pago de fuertes multas. Cualquier persona multada por la Inquisición podría ser encarcelada hasta que él pagara, o muriese. La tortura fue oficialmente sancionada en 1257 y se mantuvo un recurso legal de la Iglesia durante 5 siglos y medio hasta que fue abolido por el Papa Pío VII en 1816. Las víctimas en esos 5 siglos y medio fueron literalmente incontables. Las quemas oficiales fueron solo un comienzo. También hubo las familias perturbadas y hambrientas, suicidios no registrados, linchamientos no oficiales. Cientos de miles, tal vez millones, que murieron desapercibidos en las cruzadas papales contra los grupos heréticos. Hubo renacimiento tardío, caza de brujas en los países protestantes, que no tenían conexión formal con la Inquisición, pero ciertamente tomó su ímpetu de ella. El cronista de Treves informó que en el año 1586, la totalidad de la población femenina de 2 aldeas fue aniquilada por los inquisidores, a excepción de solo 2 mujeres que quedaron con vida.
Otros 2 pueblos fueron destruidos por completo y borrados del mapa. Un centenar de 33 personas fueron quemadas en un solo día en Kellinburg en 1589, fuera de una ciudad de 12.000. Henri Boguet dijo: Alemania en 1590 estaba casi enteramente ocupada con la construcción de fuegos para brujas. Suiza se ha visto obligada a eliminar a muchos de sus pueblos en su cuenta. Los viajeros en Lorena pueden ver miles y miles de las estacas a las que están atadas las brujas. En 1524, 1000 brujas murieron en Como, Estrasburgo, quemando 5000 en un período de 20 años. El Senado de Saboya condenó 800 brujas a la vez. Parame declaró que más de 30.000 fueron ejecutados en el siglo XV. Nicholas Remy dijo: él personalmente sentenció a 800 brujas en 15 años y en un solo año obligó a 16 brujas al suicidio. Un obispo de Bamberg reclamó 600 brujas en 10 años. Un obispo de Nancy, 800 en 16 años. Un obispo de Würzburg, 1900 en 5 años. 500 fueron ejecutados dentro de 3 meses en Ginebra y 400 en un solo día en Toulouse. La ciudad de Treves quemaron 7000 brujas. El prelado luterano Benedicto Karzop, que afirmó haber leído la Biblia 53 veces, sentenció 20.000 adoradores del diablo. Incluso Inglaterra, relativamente permisiva, mató 30.000 brujas entre 1542 y 1736. La matanza continuó a lo largo de la Europa cristiana durante casi 5 siglos. Las quemas masivas en la península ibérica se conocían como actos de fe. Se llevaban a cabo una vez al mes en promedio, por lo general un domingo o día feriado para que todos pudiesen asistir. A veces los espectadores eran invitados a participar, como en la diversión cordialmente conocida como afeitar a los nuevos cristianos. Esta significaba prender fuego al cabello o barba de aquellos que esperaban su turno en la estaca. Las quemaduras al por mayor en Alemania son sugeridas por la observación de un visitante de Wolfenbüttel en 1590. Había tantas apuestas en quema a las brujas que el lugar de ejecución se asemeja a un pequeño bosque. El verdugo de Neisse en Silesia inventó un horno en el que asaron a la muerte a 42 mujeres y niñas en un año. Dentro de 9 años había asado a más de 1000 personas, incluidos niños de 2 a 4 años. Los inquisidores estaban facultados para absolverse unos a otros, a sus oficiales, torturadores y verdugos, culpables de sangre por la muerte de sus víctimas, ya sea en la prisión, en la cámara de tortura o en la hoguera. También forzaron a las brujas condenadas a recitar: libero a todos los hombres, especialmente los ministros y magistrados, de la culpa de mi sangre, lo tomo en su totalidad sobre mí, mi sangre sea sobre mi propia cabeza. Algunas brujas incluso se hicieron para repudiar las confesiones más imposibles extorsionadas por tortura, como un dispositivo suicida. A través de la tentación del diablo inventé esa confesión a propósito para destruir mi propia vida, cansado de él, y eligiendo morir en vez de vivir. Estos abyectos las recitaciones precedieron el viaje a la hoguera, ya que era una práctica común para silenciar a las brujas en su camino a la ejecución, ya sea por mordazas de madera, o cortando sus lenguas, para prevenir la comunicación con la multitud. Los inquisidores no querían darles a las brujas la oportunidad de revelar que habían sido violadas en la cárcel, la práctica habitual de los torturadores y sus asistentes durante el desmontaje preliminar. Por la curiosa moralidad del día, la indignación podría ser excitada por irregularidades sexuales, aunque se recibieron espectáculos de espantosos tormentos sin una seria objeción. La gente de Toulouse se reunió evidencia contra un inquisidor llamado Foulques de Saint-George para demostrar que arrestó a mujeres para el único propósito de abusar sexualmente de ellas. Aparentemente esto fue considerado peor que torturarlos. Algunos registros sugieren que los verdugos podrían complacer sus deseos como siempre que fueran circunspectos. El día en 1589 en Kellinburg, 133 las brujas fueron quemadas y 4 inexplicablemente desaparecieron. El verdugo libró a las 4 hermosas muchachas, que dieron a entender que el diablo los había alejado de ellos. Nunca más se les volvió a ver. Uno puede imaginar quién era este diablo y qué pasó con las chicas pobres antes de que finalmente fueran asesinadas. No se puede dudar de que una gran fuerza motriz de todas las brujas la caza era una perversión sexual sádica. A los torturadores les gusta atacar a las mujeres con pinzas, alicates y hierros al rojo vivo en sus senos y genitales. Debajo las reglas de la Inquisición, las niñas fueron procesadas y torturadas por brujería 1 año antes que los niños pequeños a los 9, en comparación con 10 para los niños.
La caza de brujas generalmente estaba dirigida contra el sexo femenino. Y la abyecta impotencia de las mujeres encarceladas y torturadas invariablemente alentó el abuso sexual junto con cualquier otro tipo de abuso. A finales del siglo XIV se convirtió en una regla que los prisioneros en solitario el confinamiento, generalmente mujeres, podría ser visitado en sus celdas celosos católicos, siempre hombres. Las mujeres visitantes no estaban permitidas. Un juez inquisitorial, Dietrich Flade, experimentó una revulsión por su trabajo de la vida y se atrevió a decir abiertamente que las confesiones estrujadas de sus víctimas eran falsas, debido solo a su agonía. Su arzobispo detenido admitió haber vendido su alma a Satanás, luego fue quemado. Otro que se metió en problemas por hablar con demasiada libertad fue Pedro el prelado de París, que dijo que la Inquisición chantajeó a gente rica y acusó y arrestó falsamente a ciertas matronas honestas que rechazaron para consentir a las lascivias de los sacerdotes. Magistrados civiles que criticó que la Inquisición a menudo se encontrara en sus mazmorras. Cuando el gobernador de Albi defendió a su pueblo contra los inquisidores en 1306, las letras fueron forjadas y descubiertas en los registros de la iglesia para eliminar el de la oficina en el terreno que su abuelo fue condenado. Como era de esperar, los inquisidores solían temer a sus propias vidas, aparecer en público con escoltas de guardias armados. Algunos fueron atendidos por pequeños ejércitos de rudos cuyo comportamiento disruptivo fue absuelto por sus amos, para que literalmente salgan impunes con el asesinato, el robo y violación, estaban por encima de la ley. Muchos inquisidores llevaban armadura y probaban toda su comida por si tuviese veneno. Torquemadas, el principal protegido Pedro Arbues, fue asesinado por familiares de algunos de sus víctimas en una iglesia en Aragón cuando dejó sus guardias y fue solo al altar para recibir la Santa Cena durante el siglo XIX. Pedro Arbues fue canonizado como un santo por el Papa Pío IX. Otro inquisidor santo fue Peter Mártir, Piero de Verona, cuyo caso nunca ha sido adecuadamente explicado. Él era tan celoso en Lombardía como para avergonzar incluso a la iglesia. Aparentemente fue decidido que sería más útil muerto que vivo. En 1252 fue asesinado, y dentro de un año fue canonizado, la creación más rápida de un santo en el registro. Sus asesinos fueron decapitados, pero no procesados. Uno de ellos más tarde se convirtió en un inquisidor él mismo. Otro ingresó al orden dominicana, murió en la vejez, y fue canonizado como San Aferino. Su retrato apareció en un puesto de la propia iglesia de Peter Mártir en 1505. A tercer conspirador fue arrestado y encarcelado por la Inquisición años después del asesinato, posiblemente porque él también estaba comenzando a hablar mucho. Otro caso curioso fue el del hereje que casi se convirtió en un santo, Armando Pongilupo, un oficial de alto rango de los Cataran secta en Ferrara en el siglo XIII. Fingiendo catolicismo devoto, Pongilupo en secreto dio ayuda a los herejes encarcelados. Él jugó la parte de la piedad también que después de su muerte, se dedicaron altares e imágenes a él. Recibió una magnífica tumba en la catedral. Las historias hablaban de sus curas milagrosas de los enfermos, los cojos y los ciegos. Los ciudadanos de Ferrara exigieron su canonización, pero la iglesia ha fusionado, ordenando que sus restos sean exhumados y quemados por su herejía. Ferrara no cumpliría. La catedral fue puesta bajo interdicto y su capítulo fue excomulgado. Argumentos sobre Pongilupo arrastrado por 33 años. Finalmente, el inquisidor Guido da Vincenza terminó el asunto con los huesos de Pongilupo, destruyendo y quemando sus altares y sus herederos privados de su propiedad, que naturalmente revirtió a la iglesia. Guido fue recompensado con el episcopado de Ferrara. La Inquisición no estaba organizada para administrar justicia, era organizado para enriquecer a la iglesia y silenciar a sus críticos. Lea dice: todas las salvaguardias que la experiencia humana había demostrado que eran necesarias en los procedimientos judiciales del personaje más trivial fueron deliberadamente emitidos a un lado en estos casos, donde la vida y la reputación y la propiedad a través de 3 generaciones estuvieron involucradas. Cada punto dudoso fue decidido a favor de la fe. Si el proceso hubiera sido público, podría haber habido algún control sobre este horrible sistema, pero la Inquisición, envuelto en el terrible misterio del secreto hasta después de la sentencia, había sido premiado y estaba listo para impresionar a la multitud con el temerosas solemnidades del auto da fe. La Inquisición permaneció activa hasta 1834, especialmente en América Central y América del Sur, donde los nativos paganos fueron torturados y quemados por crímenes contra la verdadera fe, como no creer en él.
Los escribas mayas de América Central escribieron: antes de la llegada de los españoles, no hubo robo ni violencia. La invasión española fue el comienzo del tributo, el comienzo de las cuotas de la Iglesia, el comienzo de lucha. Padres católicos de la misión de San Francisco quemaron muchas brujas indias antes de que las tribus fueran suficientemente sometidas para aceptar la palabra de Dios. Lea dijo: parece que un inquisidor ha sido considerado como una parte necesaria del conjunto misionero. Incluso en el presente siglo, las autoridades católicas han intentado presentar la Inquisición en una luz inmerecidamente favorecedora. Cardenal Epífer, apoyado expresamente por el Papa Pío X, declaró el reinado del terror de la Iglesia era correcto, solo porque la Iglesia lo hizo. El mero hecho de que la Iglesia, por su propia autoridad, intentara condenar a herejes a ser entregados a la muerte, muestra que ella realmente tiene el derecho de matar. ¿Quién se atreve a decir que la Iglesia se ha equivocado en un asunto tan grave como este? De hecho, muchos se han atrevido a decirlo. Leland escribió: cuando las personas creen, o hacen creer, en una cosa tanto como torturar como demonios y matar a cientos de miles de congéneres, en su mayoría mujeres mayores indefensas y pobres, por no mencionar a muchos niños, se convierte en una cuestión de gran importancia para toda la humanidad para determinar de una vez por todas si el sistema o código según el cual esto fue hecho fue absolutamente correcto para siempre, o no. Antropólogo Jules Henry dijo: religión organizada, a la que le gusta imaginarse el madre de la compasión, hace mucho tiempo perdió su derecho a ese reclamo por su apoyo organizado de la crueldad organizada. Coulton dijo de la Inquisición: la historia ofrece pocos ejemplos claros de la desmoralización efectos del poder absoluto sobre hombres bastante comunes. Y Bitter señaló que el sistema que creó tales horrores puede estar todavía latente. Han sido las instituciones religiosas más humanas en el proceso de consolidando su poder que la maquinaria secular igualmente ocupada. El gusto por la matanza exhibida por los hijos del profeta era más que igualado por el de los cristianos que liquidaron paganos y herejes. Los antecedentes culturales de la generación pasada y actual de los dictadores políticos proporcionan material interesante para la especulación. Mussolini, Franco, Salazar, Hitler, Perón y casi sin excepción en los dictadores latinoamericanos eran o son católicos romanos, al menos en su educación. Y Stalin tuvo un entrenamiento considerable para el sacerdocio de una iglesia igualmente dictatorial. Enfrentado con tales hechos uno se ve obligado por lo menos a preguntarse qué tipo de secuencias causales son. Tanto en el Islam como en la cristiandad, a los creyentes ingenuos se les ha enseñado a lo largo de mucho tiempo que era su deber matar al incrédulo, o quien se negó a aceptar su versión particular de orientación divina. No han tenido un cambio de corazón, acaban de ser despojados de poderes para hacer travesuras. Es inquietante darse cuenta de que esos poderes para el mal podrían aún ser revividos. Los edictos que establecieron la Inquisición nunca han sido derogados, son oficialmente todavía parte de la fe católica, y utilizados como justificación para ciertas prácticas tan recientemente como 1969. Julian Clay deploró la doctrina pestilente sobre la cual todas las iglesias han insistido, que la incredulidad honesta en su más o menos creídos asombrosos es una ofensa moral, mereciendo e involucrando a la misma retribución futura como asesinato y robo. En su opinión, las peores visiones del infierno parecerían pálidas al lado de una visión integral de la historia sangrienta del cristianismo. Tal historia debe ser recordada, en el viejo principio de que aquellos que no pueden recordar su historia son condenados a repetirlo.